Hola, buenas tardes. Quería hacer una devolución de los trabajos de ustedes. La hice por escrito y ahora se las voy a mandar. Se las hago ahora tratando de dialogar un poquito, abrir algunas preguntas con la idea de hacer un encuentro virtual la semana próxima. Eh, Estuvieron muy bien todos los trabajos, están todos aprobados. Avanzaron bastante en la lectura, es la lectura difícil, es un texto difícil de leer y que además se contrapone con lo que habitualmente se escucha en los medios, con lo que se dice en la calle, pero estuvieron muy bien todos los trabajos. Aquellos que tienen alguna cuestión que mirar, revisar, se los dije específicamente cuando los recibí. Yo tomé dos imágenes de los trabajos de ustedes, de Franco y Melina, y de Caterina, Yelén, Jessica y Valentín, que son las portadas de los trabajos, y me parecieron interesantes, porque esas dos portadas muestran, por un lado, eh, al Estado dentro de este sistema republicano, donde las autoridades se eligen, frente a las mayorías populares. Las mayorías siempre son el pueblo, los trabajadores, y esa imagen está muy interesante porque representa parte de esa contradicción que la autora se encarga de explicar y que es bastante difícil de entender. Porque justamente el Estado se legitima frente a esas mayorías hablando de los derechos. Todos los candidatos hablan de la salud, la educación, los derechos de todos. Y acá tomo esta frase que dice, si los derechos que yo tengo no los tienen los demás, entonces no son derechos sino privilegios. El Estado, teóricamente, tiene que gobernar, es el que tiene las posibilidades de tomar las decisiones, de distribuir los recursos y de gobernar para todos. Por eso también está legitimado y por eso también tiene el poder de imponer determinadas decisiones. Entonces, esta imagen refleja la gran contradicción que entraña el Estado capitalista. Eh, esta definición que plantea la autora y que yo se la señalé en la guía de lectura y después en la segunda orientación que les di, es como la central para entender el modelo en el que estamos viviendo. La autora dice, Estado y el estado de bienestar solo son explicables en el marco de la lucha social y de la unidad orgánica del sistema de relaciones sociales, esencialmente contradictorias. Unidad orgánica dentro del capitalismo significa trabajadores y empresarios. Y dice, es precisamente la tensión entre la legitimación, o sea, la promesa de los derechos al pueblo, de la igualdad, y la acumulación, o sea, el enriquecimiento en el marco del sistema capitalista, es la tensión entre el reconocimiento formal de la igualdad y la necesidad estructural de la explotación la que atraviesa la historia de la sociedad capitalista moderna. Esa definición marca lo que nos está pasando hoy en la realidad. Los empresarios dicen, no estamos ganando, no podemos pagar, reducimos el salario, despedimos. Por otro lado, el Estado les entrega dinero para que puedan pagar los salarios, les descuenta impuestos, otorga subsidios para poder sostener a los trabajadores. Los trabajadores salen a reclamar que no están cobrando el sueldo. Entonces, esos dos sectores viven en permanente tensión. Esa tensión, cuando nosotros hablábamos de este primer periodo del estado de bienestar, había sido, los trabajadores habían logrado un montón de conquistas que se convirtieron, como los que leyeron la segunda orientación, en ley. En la Constitución hay un artículo 14 que habla de los derechos individuales,
Y hay un artículo 14 bis que habla de los derechos sociales, los derechos de los trabajadores. Entonces, ese 14 bis, que termina sobre la década del 60 de incorporarse a la Constitución de 1853, marca toda una trayectoria de lucha y de conquistas que se convirtieron en ley, en leyes laborales y que incluso tomaron carácter constitucional. Esa fue la primera etapa, ¿no? Esa primera etapa del estado de bienestar. En los 90 entra en juego otro sector que está representado por el Fondo Monetario Internacional, la banca internacional, lo que se llama, y habrán oído hablar ustedes de capital financiero, y las asociaciones empresarias. En esta foto que es del año pasado están los ricos más ricos de la Argentina, que hoy está eso en discusión, ¿no? Hay 5 extremadamente ricos, se puede hablar de 10 ricos, muy ricos, y que en general se fueron enriqueciendo como empresarios ligados al Estado, haciendo obras para el Estado, o quedándose con empresas del Estado cuando el Estado retrocede en sus funciones, como pasa con el caso de Correo. Y acá vamos a ver entonces qué sectores forman parte de esa tensión de la que hablábamos, ¿no? ¿Y quién ganó la pulseada? Los ganadores en números y en las discusiones que están hoy vigentes con la implementación de la reforma fueron los gobernantes, que con los gobiernos impusieron a instancias de las exigencias de las políticas neoliberales, fueron los empresarios y banqueros. Ese sector que hoy está reconocido como los más ricos de Argentina, los más ricos del mundo, fueron los que se enriquecieron con esas medidas. Desde la lógica neoliberal, nueva lógica neoliberal, decimos el Estado perdió su función de producción, regulación y asignación de recursos, intentando legitimarse a través de políticas focalizadas para los más pobres, a través de subsidios que atienden a la situación del sector. ¿Qué significa esto? El Estado, al privatizar, al desregular, como le exigía el Fondo Monetario Internacional al gobierno en los 90, se queda totalmente empobrecido. Es como si ustedes venden su casa, venden todo lo que tienen que pedir para alquilar, tienen que vender hasta la ropa que tienen para poder sobrevivir, ¿no? En esa época se decía que vendimos la heladera a cambio de 100 gramos de mortadela. Y de hecho, esa figura muestra un poco cómo quedó la Argentina a partir de las privatizaciones. No solo perdimos las empresas del Estado, no solo tenemos que pagar carísimos los servicios y toda esa plata se va a empresas multinacionales, cada vez que pagamos la luz, el gas, sino que además el Estado pierde los recursos que generaba a partir de esas empresas del Estado. Vamos a volver sobre esto, pero lo que a mí me interesa es que vean esa tensión para entender la situación en la que estamos viviendo hoy en la Argentina. Este cambio, como dice la autora y lo pusieron ustedes en sus trabajos, y yo lo tomo en la devolución escrita, este cambio en los 90 produjo inevitablemente, inexorablemente y estructuralmente pobreza, desempleo, precarización laboral. Entonces, para legitimarse, el nuevo Estado neoliberal toma políticas que se llaman focalizadas hacia los sectores más pobres para aliviar de alguna manera la situación. Desde esta lógica, entonces, el Estado pierde su función, se legitima a través de políticas focalizadas y, de hecho, nos imponen el endeudamiento, porque si no tenemos recursos, tenemos que comprar la luz, el gas a empresas privadas.
el petróleo, perdimos todo lo que eran nuestros recursos, hasta el correo, porque el correo hoy, aunque vuelve a llamarse correo argentino, estructuralmente sigue perteneciendo a las empresas privadas de Macri en lo que tiene que ver con el transporte. Y es el que le da lugar al crecimiento, siendo argentino, de fortunas como la del Mercado Libre y grandes empresas que funcionan a través del correo, pero la plata no es para el correo. Entonces, esta situación da lugar a que para atender a los que se van cayendo del sistema, a los más pobres, el Estado tenga que endeudarse. Y esa deuda cada vez crece más, no produce cambios sustanciales y nos va haciendo más pobres y más dependientes. Ese es el otro término que empieza a usar la autora en relación a nuestros países, que es el tema de la dependencia. En relación entonces a la pobreza, que es el otro punto del que ustedes hablan, están muy bien todas los trabajos que hicieron sobre narrando la situación de Ramona. Esta foto es de Villa 31 en la actualidad, ¿no? Pero nosotros tomamos un dato, lo toma la autora, que en el año 1988 había un 30% de pobreza. Y los datos más recientes hablan de un 35,4 en el 2019 y casi un 40 en la actualidad. O sea que no ha habido cambios sustanciales en relación a la mejora, a pesar de que durante todos estos años el Estado intentó distintas políticas para mejorar la situación de los más pobres. Bueno, esto deja planteada una serie de preguntas, ¿no? Que yo se las hago en el escrito, para seguir pensando, que tienen que ver con que si las políticas que asumió el gobierno de ayuda a los pobres, y intensamente en estos días, son políticas en el marco del estado de bienestar o son políticas focalizadas en el marco de un estado neoliberal. Bueno, yo esta pregunta la dejo girando. Lo que me interesaba era que ustedes puedan avanzar en este manejo de las contradicciones entre la acumulación del capital en un estado capitalista y la legitimación hacia los sectores, las mayorías, trabajadoras, pobres, jubilados, inmigrantes. Y esta contradicción es intrínseca al Estado capitalista, con variantes y con distintas tendencias según las situaciones. No puedo dejar de comentar lo que estarán viendo todos ustedes por televisión, el país que se supone más estable, que es Estados Unidos, donde se reconocen las garantías, donde casi no hay inflación, donde casi no había desempleo, un país proteccionista que justamente basa su estabilidad en las políticas de ajuste y de saqueo, no solamente en lo económico, sino que en la invasión a países que tienen petróleo, gas, es el que está a la cabeza del imperialismo hoy en día, está disputando en este momento con China, y esas disputas terminan afectando más al resto que a sus propios países, pero en este momento por la violencia policial sobre algo que está latente, que justamente es que el país sigue siendo racista y las políticas que ha tenido Trump que van hacia posiciones de ultraderecha, podrían decirse fascistas, se ha dado una situación impensable de protesta dentro de Estados Unidos. Entonces, ese malestar, esa legitimación sobre las masas, tiene momentos de malestar, y ese momento de malestar está
democracias, incluso las que parecen más sólidas, tiemblan. Esto se los digo para pensar que no, nadie tiene la vaca atada y que es posible pensar otras formas y otras soluciones para los problemas que tiene nuestro país y la inmensa mayoría de la población de Latinoamérica y del mundo. Por último, les quiero comentar que ahora vamos a abordar el segundo tema, que tiene que ver con la formación de este Estado en la historia, ¿no? Desde la Revolución de Mayo, podemos decir, hasta nuestros días. Lo vamos a ver rápidamente y lo vamos a ver para ver qué relación tuvieron los formatos que tuvo el Estado durante esos periodos, las leyes de educación, para llegar a la actualidad y como último tema ver el estatuto y las condiciones de trabajo y de enseñanza en las escuelas. El estatuto del docente, las regulaciones del trabajo docente y la situación educativa. Son los dos temas importantes que nos quedan. En la semana les voy a mandar una propuesta para tratar de hacer una clase virtual donde ustedes participen. Voy a hacer una consulta en el foro para ver sus distintas opiniones y también la voy a hacer por el grupo de Facebook. Y ya les estoy mandando en un rato la devolución. Espero que sigan bien y sepan que han hecho una buena lectura, han hecho un buen trabajo. Algunos me pedían una clase virtual, por eso estoy pensando, para sacarse las dudas. Otros me han escrito mucho y otros no me han preguntado nada, pero han hecho muy buenos trabajos o están dispuestos a revisar, ¿no?, sobre la bibliografía. Así que bueno, los saludo y nos vemos pronto. Ya les estoy escribiendo y espero que podamos concretar una clase, tal vez en grupos, porque ustedes son 60 y lo que me interesa es escucharlos. Y el tiempo en el Zoom es muy limitado, a lo mejor lo hacemos en el grupo de Facebook, que es ilimitada la cantidad de participantes. Bueno, vamos viendo. También espero la sugerencia de ustedes, a ver qué opinan, cómo podemos seguirla. Nos vemos.